Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien, profesora. ¿Cómo Profesora, está buenas Sergio? tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Buenas A ver, tardes, profesora. hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a empezar ya la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, como ya pueden ir observando en la diapositiva, ya vamos a trabajar con oraciones eliminadas, ¿no? Estamos, la semana pasada ya habíamos estado entrando y relacionándonos con temas de razonamiento verbal y esta clase no es la excepción, ¿ya? Vamos a estar trabajando con, en este caso, este tema en particular, un tema bastante práctico, ¿ya? Y voy a pedirles la atención y la participación de ustedes sobre todo, ¿no? Porque eso es lo importante. No, si se equivocan, ¿no? Normal, ¿no? Todos nos equivocamos y de eso tenemos que aprender. Si no estamos, o si optamos por el silencio, tal vez a veces vamos a cometer ahí más errores, ¿no? Bien, chicos, vamos a plantear lo siguiente. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, dice así. Mafalda, ¿ya? Quiere escribir un ensayo, Mafalda, ¿ya? El ensayo es un tipo de texto, ¿ya? Pero Mafalda no sabe cómo hacer esta construcción, ¿no? Y por ahí tiene ideas sueltas, ¿no? Y ahí se pregunta, y la pregunta también es para ustedes, ¿no? ¿Cuáles serán buenas ideas para redactar un ensayo? ¿No? Y ahí yo tengo 5 posibles ideas. Lo que yo quiero es que analicemos juntos para poder darle un visto bueno y decir que sí es una buena idea para poder tenerlo en cuenta al momento de querer de hacer la redacción de un ensayo. ¿Listo? Tengo ahí 5 enunciados, vamos a ir leyéndolo, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. Dice, debes tener que identificar un tono formal. Por ello, tendrás muy en cuenta que la redacción de tu ensayo sea prolija y esté a la altura de las circunstancias. Idea 2. Todas las ideas que plasmes en tu ensayo deben estar respaldadas por la documentación correspondiente. Número 3. Buenos escritores realizan un borrador antes de lanzarse a la escritura de sus obras. Un ensayo es un texto complicado que requiere de mucho orden a nivel mental. La cuarta idea o enunciado es, debes tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. Y la quinta idea dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales, introducción, cuerpo o nudo y conclusión. En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las 2 partes anteriores y proporcionar una visión personal. ¿Qué ideas le sugerirían que Mafalda tome en cuenta para que ella pueda hacer su ensayo? Las 5 ideas, ustedes le dirían, sí, las 5 están bien, perfectas, ¿estamos de acuerdo en eso? O tal vez alguien por ahí tiene una postura diferente, chicos. ¿Qué opinan? Ya lo hemos leído, ya, yo lo he leído y asumo que ustedes también han seguido la lectura, ¿no? No creo que hayan ignorado la diapositiva, porque es importante también la comprensión por parte de ustedes, ¿ya? Entonces, dice, vamos por puntos, y no vamos pasito a pasito, ¿no? Vamos como la tortuguita, lento pero seguro, ¿ya? Voy con la primera idea. Solo la primera, olvidémonos de las 4 que están después. La primera, debes tener que identificar un tono formal. Por ello, tendrás en cuenta que la redacción de tu ensayo sea prolija y esté a la altura de las circunstancias. Esa es una idea buena, una buena idea que Mafalda puede tener en cuenta para redactar su ensayo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos?
Jacqueline me dice que sí. Ya. Sí, Miss. Mari también me dice que sí. Anchela también. Ya. Claro, muy bien, ¿no, profesora? Por supuesto, ¿no? Incluso ahí mismo dice, tendrás muy en cuenta que la redacción de tu ensayo sea prolija y esté a la altura de las circunstancias. Claro que sí. Recuerden que el objetivo de Mafalda es escribir un ensayo. Ese es su objetivo. ¿Se entiende? Entonces, la primera es una idea, check. Esa tiene que tenerla en cuenta. Ahora, vamos con la segunda idea. Todas las ideas que plasmes en tu ensayo deben ser respaldadas por la documentación correspondiente. ¿Es un consejo que le sería útil a Mafalda? ¿Sí o no? Sí, profesora. Claro, muy bien, muy bien. Jacqueline, por ahí Anchela también. Claro, ahí se lo está diciendo. Todas las ideas que plasmes en tu ensayo. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Vamos por la tercera idea. Buenos escritores realizan un borrador antes de lanzarse a la escritura. Un ensayo es un texto complicado que requiere de mucho orden a nivel mental. Les pregunto, ¿esa idea le servirá a Mafalda? ¿Le será útil? Sí, profesora, porque También. primero tiene que ver para poder escribir. Milton también me dice que sí. Muy bien, Milton. Mari también, María Ángeles también. Ya. ¿Dónde está María Ángeles? A ver. María Ángeles, listo. María Ángeles, Karen, Mari, ya, listo. Muy bien. Claro, sí, también, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos con la cuarta idea. Dice, tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. También voy a leer el enunciado, el último, ¿ya? Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, cuerpo nudo y conclusión. En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las 2 partes anteriores y proporcionar una visión personal. Les pregunto, ¿las 2 ideas o los 2 consejos son buenos para Mafalda? ¿Los 2 son correctos? ¿Qué opinan? Así, la prisa. ¿Los 2? Ya, Anchela me dice Sí, los 2. profesora. Ya, los Los 2 dos. debe tenerlo en cuenta. Ya. ¿Seguros? ¿Sí? Ok, vamos aquí entonces. Vuelvo a leer, ¿ah? Vuelvo a leer. Jacqueline me dice, solo uno, me dice ahí. Ah, ya, solo uno. Jacqueline, para ti, ¿cuál es el consejo que debe tomar Mafalda? El primer consejo que dice, debes tener en cuenta la estructura del texto, inicio, nudo y desenlace. Además, sus elementos, personajes, ambiente, narrador, acciones y tiempo. O la segunda opción, que sería la que dice, un ensayo consta de 3 partes fundamentales. O sea, su estructura de un ensayo es, en simples palabras, introducción, cuerpo y conclusión. En la conclusión se debe repasar brevemente las ideas que se presentaron en las 2 partes anteriores y proporcionar una visión personal. ¿Las 2 ideas son correctas? ¿Las 2 ideas debe seguirlas Mafalda entonces? Sí, profesor, las 2. Ya, Palmira me dice las 2. Ya Kevin y Milton me dicen que solamente uno y ellos van por la número 5. Ya, entre las 2. La última me dicen, ¿no? Mari, ¿también tú, la última? Sí, Miss. Ya, también la última me dicen por ahí. Ya, vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más por ahí? Listo, profesora. Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿Mis compañeros? ¿Yo? ¿Cómo sé? Sencillo, chicos.
Si nosotros nos damos cuenta, y ahora lo voy a analizar con ustedes, tanto en el cuarto enunciado como en el quinto nos hablan de partes, nos hablan de estructura. Pero un texto, porque el ensayo es un texto, vamos a un cuento para que me puedan entender, para luego trasladar esa idea al ensayo. Un texto como un cuento, una noticia, puede tener o estructurarse de muchas formas, puede tener diversas estructuras. Si es un cuento, nosotros sabemos que un cuento es un texto narrativo, tiene una estructura. O yo puedo construir un cuento utilizando la estructura, por ejemplo, del texto argumentativo. ¿Podré utilizar eso para escribir un cuento? ¿Podré decir, profesora, utiliza el esquema de un texto argumentativo, pero mi resultado ha sido un texto narrativo? ¿Podré hacer eso? ¿Se podrá? ¿Qué opinan? ¿Se podrá? ¿Se puede o no se puede, chicos? No se puede. Muy bien, Milton, no se puede. No es como si yo les dijese, a ver, Mari, yo tengo, bueno, ¿no? Nosotros somos una construcción genética. A ver, Mari, yo voy a juntar la genética de la persona A con la persona B y vas a nacer tú. Y esas dos genéticas no son de tus papás, son de otras personas, pero digo que van a sacar tu genética. No se puede. No es algo, profesora, pero eso es, ¿no? Porque yo y mi genética y mi ADN tengo pues los genes de mamá, los genes de papá. No, eso es lo que me han formado a mí. Y yo he nacido porque eso influye, se involucra dentro de nuestra formación. Pero yo no puedo buscar construir una genética distinta a, pues si utilizo otros utensilios, otras herramientas u otras estructuras. No se puede. Entonces, vuelvo al texto. Ambos, o la oración o el enunciado 4 y el enunciado 5, nos hablan de estructura del ensayo. Ya, en la primera nos dice debes tener la estructura del texto, pero no nos está especificando si ese texto alude a un ensayo. Pero en el segundo, perdón, en la quinta oración me dice, un ensayo consta de 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Esa es su estructura de un ensayo. Y en el cuarto me dice inicio, nudo y desenlace. Entonces, ¿cuál de los dos es realmente la estructura de un ensayo? ¿Lo que nos dice el cuarto enunciado o lo que nos dice el quinto enunciado? ¿Cuál es el correcto? Muy bien. Claro, el correcto es el El quinto. quinto. Claro, ahí está. Entonces, Mafalda tiene que hacer caso a ese otro consejo. Profesor, ¿y qué pasa con el consejo cuarto? Sencillo, ese consejo no va, porque si Mafalda estuviese pidiendo un consejo para escribir un cuento, ahí definitivamente le dirían, hey, ten en cuenta que debes escribir inicio, nudo y desenlace, porque esa es la estructura de un texto narrativo. Pero ella está pidiéndonos ideas para un ensayo. Y un ensayo no es un texto, en este caso, narrativo, ¿no? Sino que es expositivo. Entonces, ese consejo queda anulado, ¿ya? Queda anulado. Entonces, con este ejemplo más o menos se pueden dar cuenta que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Nosotros hoy día vamos a practicar con oraciones eliminadas, ¿ya? Para poder, en este caso, extraer o retirar aquella información que no guarda relación con las demás, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este ejercicio hemos visto que hay 5 ideas, pero no necesariamente las 5 se relacionan. Miren, ha habido ahí una que ha estado de infiltrada. Por eso se retira, se elimina. ¿Listo? Entonces, las oraciones eliminadas, chicos, o la supresión de enunciados, con cualquiera de esos dos títulos o términos se pueden trabajar o decir, van a ser ejercicios que van a buscar eliminar, depurar de tu texto una idea
que no guarda relación con las demás. Es así como el patito feo, ¿no? Yo tengo mi texto y va a haber por ahí un patito feo que no tiene que estar ahí. No es como si yo ahorita, por ejemplo, no sé, ¿no? O yo les digo, oye, ustedes están en su casa y de la nada quiere ingresar o aparece o se dan cuenta que en su casa, en su sala, está tal vez una persona, su vecino, está ahí sentado, comiendo, agarrando las cosas de la casa. Díganme ustedes, ¿qué van a hacer? Le van a decir, sí, vecino, bienvenido, siga usted agarrando las cosas, no sé ni cómo ha entrado, pero bueno, pues ya está acá. No, ¿verdad? O sería algo normal. No, profesora. No, claro, profesora. No es mi familia, ¿no? Porque claro, si viene el tío, la tía, el primo, la abuela, el abuelo, pues bienvenido, ¿no? Porque es parte de ustedes. Pero una persona extraña, a ustedes les va a causar como, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Tú qué haces aquí? Lo mismo pasa en estos textos. Tenemos por eso que leer con atención para poder identificar cuál de las oraciones que están en ese mismo texto deben retirarse o debe eliminarse. ¿Listo? Ahora, ¿qué criterios ustedes deben utilizar para eliminar oraciones? No es que yo voy a leer y el que peor me caiga o el que no lo he entendido lo elimino. No, hay criterios. Primer criterio es cuando hay unas oraciones que muestran contradicción. Ya sabemos lo que es contradicción, es contradecir. Entonces, indica que ustedes, si en su texto, por ejemplo, están hablando de que el consumo de alcohol es dañino y empiezan a decir todas las ideas que el consumo de alcohol perjudica aquí, daña aquí, pero por ahí encuentran una oración que dice, el alcohol ayuda al ser humano a ser más sociable y a tener más amigos, les pregunto, ¿esa oración realmente estará apoyando la idea de que consumir alcohol es malo? ¿Estará apoyando la idea de que el consumir alcohol es malo, chicos? Correcto, muy bien, Karen. Está contradiciendo. Si tú me dices que es malo, tu texto tiene que hablarme de todo lo malo que tiene el consumo de alcohol. ¿Listo? Si por ahí hay un enunciado que me dice que el alcohol es bueno para hacer personas más sociables o nos abre el panorama socialmente hablando, ya pues ahí no me estás hablando de efectos negativos, ahí estás buscándole incluso un beneficio. Entonces se contradice y no debe de pasar eso. ¿Ya? Eso es un primer criterio. Por ahí encuentran esa oración rebelde que me está dando la contra en este caso a lo que yo estoy tratando de decir en los otros enunciados, simplemente lo retiro. ¿Sabes qué? Tú aquí no estás, te vas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Segundo criterio, cuando es de inatingencia. Es decir, en este caso vamos a eliminar aquella información que no guarda relación con el tema que se está desarrollando en el texto. Ya sea porque es un tema totalmente ajeno, definitivamente no hay ningún tipo de vínculo. Por ejemplo, yo estoy hablando de los alimentos ricos, de las frutas, ¿no? Estoy empezando a hablar de todas las frutas y del beneficio de las vitaminas, etcétera. Y por ahí les digo, comer pollo a la brasa es más nutritivo. Profesor, el pollo a la brasa y las frutas, ¿qué relación tienen? Ninguna. Entonces, no, profesora, yo tengo 5 oraciones. De las 5, 4 me hablan de frutas, pero la última me habla del pollo a la brasa, profesor. Esa oración se elimina, se saca, se borra. ¿Por qué? Porque no guarda relación con su tema. No tiene nada que ver. Entonces, cuando se aleja, ¿ya? Cuando no guarda relación con el tema, es o se elimina por el criterio de inatingencia. O en algunos casos también puede ser que el texto está hablando de temas generales y por ahí aparece una idea particular. No sé, ¿no? Tú me estás hablando de la tecnología, ¿no? De aparatos tecnológicos, supongamos. Tú me estás hablando de la tecnología, que ahí está el aparato y etcétera. Y por ahí empiezas a hablarme de que del celular de los iPhones.
Ya me estás especificando algo, cuando el texto en realidad está hablando de un panorama global, grande. Pero ahí ya me hablaste del iPhone, ya lo especificaste, ya lo limitaste. Entonces, también se elimina. ¿Listo? Y el tercer criterio es el criterio de redundancia. Es decir, cuando aparece un enunciado o una oración que se repite en otra, pero con términos diferentes, ¿no? Supongamos, yo tengo una oración de un párrafo de 5 oraciones, ¿ya? Pero la oración 2 está igualita en la oración 5. Me dicen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, una de las dos se va a eliminar, profesora, pero ¿cómo sé yo si debo eliminar la 2 o debo eliminar la 5? Si al final ambas me dicen exactamente lo mismo, claro que tal vez con términos o palabras diferentes, pero tienen el mismo contenido, ¿no? ¿Qué harían ustedes si se presenta ese tipo de casos? ¿Qué harían? Están leyendo su texto, encuentran una oración que se redunda en otra y les digo yo, me tienen que dar una respuesta. ¿A quién eliminan? ¿Qué harían ustedes, chicos? ¿Qué harían? No pensaba así, esa chava está loca. ¿Qué harían, chicos? Dejan su pregunta, ya no la responden. ¿Qué harían? ¿Qué solución buscarían? ¿O qué criterio manejarían? ¿Alguien? De analizarlo bien, porque ahí debe haber una palabrita que va en contra. Ya, muy bien. Palmiro analizaría bien. Ya, profesora, son redundantes la oración 2 y la oración 5, pero a ver, usted me dice que tengo que sí o sí eliminar a una. O elimino a la 2 o elimino a la 5. Ya, Palmiro busca una solución, dice, lo analizo, profesora, tal vez por ahí encuentro algo que me ayude a mí a poder decidirme, ¿no? Si borro la 2 o borro a la 5. Perfecto. Dato importante para todos. Cuando pase ese tipo de situaciones en algunos ejercicios donde hay criterio de redundancia, ustedes tienen que contar las palabras en ambas oraciones. Es decir, yo sé que la oración 2 y la oración 5 son redundantes, se repiten, es la misma información, ¿correcto? Entonces, para yo decir o decidirme a eliminar una o la otra, cuento. A ver, la oración 2 tiene 10 palabras, profesora. Y la oración 5 tiene 15 palabras. ¿Qué eliminarían ustedes, chicos? ¿La oración que tiene más palabras o la oración que tiene menos palabras? Menos palabras. Correcto, Palmiro. Muy bien. Uno elimina la oración que tiene menos palabras. Si la 2 tiene 10 palabras y la 5 tiene 15, entonces tú eliminas la número 2, porque es la que tiene menos palabras. Profesora, la 2 se va. No va aquí. Me quedo con la 5. Eso es lo que van a hacer ustedes. Si por ahí se presenta un caso de redundancia y el texto que están leyendo van a utilizar el criterio de redundancia para eliminar la oración, ya pues, ¿no? Entonces cuentan cuántas palabras hay y se quedan con la que tiene más palabras. La que tiene menos, chau, eliminado, te vas, ya no estás más aquí. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta el uso de estos 3 criterios. No es que toda la vida, profesor, en los ejercicios siempre se va a usar criterio de redundancia, no necesariamente. Puede ir mezclado, ¿no? En algunos vas a utilizar criterio de contradicción, en otros vas a usar criterio de inatingencia, en otros vas a usar criterio de redundancia. Eso depende. Para que tú sepas qué criterio usar, tienes que leer con atención. Si tú no lees atento, pues te va a costar mucho trabajo poder identificar qué criterio se debe usar para eliminar la oración que por ahí está ahí de colada, de infiltrada, que definitivamente no debe estar. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí. Para que me puedan entender. ¿Ya? Para que me puedan entender. Vamos aquí. Voy a compartir lo siguiente. A ver. Bien, van con mis criterios de eliminación. Listo. Texto. Vamos a primero trabajar con contradicción, luego con inatingencia y al final con redundancia.
Alguien, por favor, me ayuda a leer el texto de contradicción, solamente a leerlo. Son 5 oraciones. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Solamente leerlo, no se vayan a asustar. También las cosas tienen vida, las sillas que esperan con los brazos abiertos, las piedras que se agolpan en los caminos, lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen, en realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Hay que mirarlas a menudo, no como personas, sino como cosas, como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Muy bien, Mari, muchas gracias. Miren, ahí tenemos 5 oraciones. Ya Mari lo ha leído y ustedes también lo deben haber leído, cada uno, también para poder entenderlo mucho más todavía. ¿Ya? Entonces, se está hablando ese texto. Antes de preguntar o cuestionar, a ver qué oración eliminamos. ¿De qué nos está hablando ese texto, chicos? ¿De qué? ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos habla? Nos habla de los animales, de los mamíferos, de las plantas, de la contaminación. ¿De qué nos está hablando? O lo vuelvo a leer. A ver, lo vuelvo a leer. 1. También las cosas tienen vida. Las sillas que esperan con los brazos abiertos. Las piedras que se agolpan en los caminos. 2. Lo mismo que las rosas que se agregan en la sombra, los árboles que se mecen. 3. En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. 4. Hay que mirarlas a menudo no como personas, sino como cosas. 5. Como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. ¿De qué nos está hablando ese texto, chicos? ¿Cuál será su tema? A ver, ¿de qué nos habla? Que debemos de ver a las cosas como son, ¿no? Son materiales, que como por ejemplo las sillas esperan a brazos abiertos y eso no es verdad. Ya. Esa es la opinión de Palmiro. Listo, muy bien. Ahora sí hay que analizar. Nos está hablando aquí de las cosas, ¿no? En sí. La oración 1 nos dice también, ¿no? O sea, nosotros debemos entender que las cosas tienen vida, ¿no? ¿Y cómo sé yo que tienen vida? Bajo el contexto del contenido del texto, porque las sillas dice que las sillas esperan con los brazos abiertos, ¿no? Las piedras se agolpan en el camino, o sea, se chocan en el camino las piedras. También las rosas, dice, se agregan a la sombra. Los árboles se mueven, ¿no? Al momento de mecerse, ¿no? Al momento que se van para un lado y para otro, se mecen. Entonces, ahí vemos que nosotros debemos ver a esas cosas también, ¿no? Como, como algo que tienen vida. ¿Qué más nos dice? En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Ah, ya. Entonces nos dice, ¿no? Complementa a la idea de que las cosas tienen vida, ¿no? Y nos dice que también tienen palpitaciones, ¿no? Que son humanas y profundas. La número 4 me dice, hay que mirarlas a menudo, no como personas, sino como cosas. Y la número 5 me dice, como prolongaciones de la sangre que llevamos por dentro. Así como la sangre riega todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema circulatorio, oxigena el cerebro, toda la sangre en sí cumple una función importante porque está en el ser vivo, ¿no? Entonces, les pregunto, chicos, entre la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿cuál será la oración que debemos eliminar? ¿Qué oración decimos no? Tú aquí no vas porque todas las otras oraciones me están diciendo que está bien y tú eres la única que me dice que está mal. O sea, me estás dando la contra y por darme la contra te elimino. ¿Qué oración es esa? ¿Qué oración debemos eliminar? Si el mensaje del texto es que nosotros veamos a las cosas como algo que tienen vida, ¿cuál será lo que debo eliminar?
La idea es esa, que las cosas tienen vida. ¿Qué opción me está presentando contradicción? ¿Qué oración me dice que no? La 4. ¿Cuál, Mari? La 4, profesora. Claro, la 4. Muy bien. La 1, la 2, la 3 y la 5 nos dicen, hey, tienes que ver a las cosas como algo que tienen vida, ¿no? Que se mueven, que se golpean, que te esperan con los brazos abiertos, que tienen palpitaciones, ¿no? Que tienen sangre. Velas como algo con vida, como personas. Pero la 4 te dice, no, míralos como cosas, no como personas. Te da la contra. Y por darnos la contra o darle la contra a las otras ideas, se elimina. Adiós, oración número 4. Listo. Ahí está el criterio de contradicción. Vamos con el criterio de inatingencia. A ver, ¿quién lo puede leer? Es bueno tener una hija. ¿Alguien lo puede leer? Solamente leerlo, ¿ah? Después lo vamos a desarrollar conmigo. Solamente quiero que me ayuden con la lectura, nada más. Sí, vivir con la cadena de 6 meses ha sido una Ya, experiencia. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Yo, Miss. Ya, Mari, listo, gracias. 1. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. 4. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Recuerden que el criterio de inatingencia es cuando hay una oración que no guarda relación directa con el tema, ya sea porque no tiene relación alguna, porque te habla de un tema diferente o porque lo que te dice está muy lejos de lo que se está trabajando o tocando en el tema. Ahora, antes de pasar a desarrollar, pregunto, ¿qué o de qué nos habla el texto? ¿O de quién nos está hablando ese texto chiquitito nada más? ¿De quién nos habla? El termómetro. Correcto, nos habla del termómetro. Perfecto, profesor, ese es el tema, el termómetro. ¿Válido? Totalmente. Ahora, yo analizo, muy bien, Jacqueline. Ahora, yo analizo que ese texto tiene 5 oraciones, ¿no? ¿Cuál de esas oraciones ustedes consideran que debemos eliminar? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? La 1 dice, el termómetro es un aparato que mide la temperatura. El más común, o sea, el termómetro, ¿no? El más común consiste en un tubo capilar graduado. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿Cuál debemos eliminar, chicos? La 2, profesora. La 2. El más común consiste en un tubo capilar graduado. ¿Pero de quién me está hablando en la número 2? ¿Quién es un tubo capilar graduado? ¿O quién tiene forma de tubo capilar graduado? El termómetro. El termómetro. Entonces sí te está hablando del termómetro. Entonces la 2 no podríamos eliminarla. A ver, ¿cuál lo eliminamos? ¿Cuál será, chicos? La 2 también me está hablando del termómetro. La 1, lógicamente, porque empieza el termómetro. La 4 me dice, a ver, en el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. Y yo digo tubo. Y en la número 2 me habla también, miren, el más común consiste en un tubo capilar graduado. Y de ahí en la 4 me dice, en el extremo de dicho tubo, ¿quién es ese tubo? Miss, la 3.
Jacqueline, la 3. La temperatura es el grado de calor de los cuerpos. Ah, ya, puede ser. Milton me dice la 5. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. A ver, para explicar la 5 voy a la oración 4, ¿ya? En el extremo de dicho tubo hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Les pregunto, ¿la oración 4 sí se relaciona o no se relaciona con la oración 5? ¿Qué opinan? ¿Se relaciona o no se relaciona? Sí, Se relaciona, por supuesto, ¿no? Hay una ampolla de vidrio y en el otro lado me dice, dicha ampolla allá está enlazándose a la idea anterior de la 4. Correcto, Jacqueline. La oración a eliminar sería la número 3. Profesora, ¿por qué? Porque recuerden que bajo el criterio de inatingencia, eliminamos aquella oración que no se vincula con el texto, ya sea porque eso habla de un tema que no tiene nada que ver o porque la idea que nos da está muy lejos del tema en general. Y en este caso estamos enfocándonos a hablar del termómetro en sí. No estamos hablando o enfocándonos a ver en las funciones que tiene, sino incluso nos estamos enfocando netamente en cómo es el aparato, cómo es ese termómetro, ¿no? Y le damos esos rasgos, más no estamos tratando de hablar de la temperatura, porque si fuese el caso, ahí pues todas las oraciones me hablarían de temperatura, ¿no? Pero no es el caso. Listo. Vamos con el criterio de redundancia, ¿ya? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Criterio de redundancia. Nuevamente repito, solo es lectura, no se asuste. No es que el profesor lo leo y lo hago. Bueno, si quieres no hay problema, yo no me molesto. Pero necesito que me ayuden solo con la lectura. Alguien, solamente leerlo, chicos, ¿ah? Solamente leerlo. ¿Nadie quiere leer? Uy, Dios. ¿Por qué no quieren leer, chicos? ¿Les cobran por la palabra? No creo, ¿no? ¿O sí? 1. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. 5. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de la persona. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Perfecto. Recuerden que con el criterio de redundancia eliminamos aquella oración o enunciado que se aleja más, o en este caso, perdón, que repite la información que está ya en otra oración. Ya hay que tener en cuenta eso. Bien, chicos, ahora si les pregunto lo mismo, ¿de qué tema nos está hablando el texto 3? Ese texto que acabamos de leer. Del cráneo, misita. Ya, muy de bien, nos está... De las trepanaciones. De las operaciones, claro, que hacía. Claro, ¿no? En la cultura Paracas, ¿no? En la cultura Paracas que les operaban el cráneo. Listo, muy bien, profesora, el texto me habla de las trepanaciones craneanas, perfecto, correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué oración debemos eliminar? O antes de responder eso, ¿qué oraciones ustedes han encontrado que se repiten una en la otra? ¿Qué oraciones, chicos? ¿Qué oraciones? 1. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. 2. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. 3. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. 4. La finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso, o sea, en sacar.
Y las 5, otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que en el ser de la persona. Listo. A ver, ¿qué me dice Jacqueline? Jacqueline me dice que encuentra, Milton, en la 1 y la 4, Milton. A ver, la 1. Las trepanaciones craneanas eran las intervenciones quirúrgicas que se hacían a la cabeza. Y la 4, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de hueso. Pero ahí nos están repitiendo la información, porque en el 1 se podría decir que me está dando la definición, ¿no? De qué eran las trepanaciones, y en la número 4 me habla de su finalidad. Entonces, la información es diferente. Ahí no puede haber redundancia entre la 1 y la 4. ¿Ya? La 2 y la 4. La 2 y la 4. A ver, leo la 2 y luego la 4. La 2 dice, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. La 4 me dice, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistían en excluir fragmentos de hueso. Ahí está. Su finalidad y la finalidad. Correcto, Mari, muy bien. La 2 y la 4 nos hablan de la finalidad. Ahora, ahí está el dilema. Tengo la 2 y tengo la 4, profesora. ¿Cuál elimino? A ver, chicos, ¿cuál borramos? ¿Cuál excluimos? ¿La oración 2 o la oración 4? A ver, ¿la oración 2 o la oración 4? ¿Cuál eliminamos? ¿La 2 o la 4? La 4. ¿Por qué la 4? ¿Por qué? Porque se dice que, por ejemplo, en la 2 dice que se hacían las trepanaciones para sacar la enfermedad. Ya. Ya. ¿Cuál eliminamos? Ya. Maki me dice, borramos la 4. Listo. Ya. Ella más ha ido por un sentido de contenido. Ya, bueno, puede ser. A ver, ¿pero qué debemos hacer frente a estos casos? Les dije. ¿Qué debemos hacer? Ver la mayor cantidad de palabras. Eso, debemos contar. A ver, contemos. ¿Cuántas palabras tiene la oración 2 y cuántas palabras tiene la oración 4? ¿Cuántas, chicos? Cuenten. La oración 2 tiene ¿cuántas? A ver, cuenten. Con personas que conocemos muy poco, pero nos dejamos llevar por la atracción y la pasión. Muchos hijos se encargan de ahí, pero ellos no tienen la culpa de nuestras acciones y de nuestras decisiones. ¿Cuántas palabras tiene la 2? La 2 tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Tiene 14. La 2 tiene 14 palabras. La 4, ¿cuántas tiene? 13, creo que tiene. A ver, la 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 2 tiene 14 y la 4 tiene 12. ¿Cuál eliminamos entonces? La 4. La 4. Claro, la 4 se va. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener menos cantidad de palabras. Eso. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, ¿vamos bien? ¿Vamos? ¿Todo está claro hasta este punto? Sí, profesora. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí. ¿Cómo desarrollo yo ejercicios de oraciones eliminadas, chicos? Yo aquí tengo mi ejercicio. ¿Listo? Lo primero que yo debo de hacer es leer las oraciones que me presente el ejercicio. Hagámoslo. Leo 1. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y de las cuales obtenía su alimento.
Dos, el comienzo de la crianza y la explotación de los animales que sirvió para el desarrollo de la civilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones del Oriente. 3. En una economía agrícola, los animales se utilizan para la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. 4. En un principio, los animales se criaban para aprovechar básicamente su carne y su piel. Luego se descubrió que la leche de alguno de ellos era un excelente alimento. 5. Actualmente la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas para conseguir ejemplares más adecuados a la función que deben realizar. Bien, paso 1 hecho. Hemos leído el ejercicio. ¿Qué debo hacer después? ¿Qué deben hacer después? Tienen que identificar el tema. ¿De qué les habla este texto, chicos? ¿De qué nos está hablando? Ese texto que acabo de leer, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos habla? De la ganadería. Pues muy bien, Palmiro. Listo, profesora, me está hablando de la ganadería o tal vez por ahí alguien me va a decir, profesora, de los distintos aspectos, ¿no? En la crianza de los animales, ¿no? Válido, porque de eso nos está hablando, a eso se está enfocando, a la crianza de animales y al aprovechamiento de tanto de lo que son sus alimentos, su carne o lo que ellos pueden producir. Listo, tema identificado. ¿O cuál es mi tercer paso? Puedo identificar la idea que no guarda relación con el tema. ¿Qué oración de las 5 se aleja mucho de la crianza de animales? Porque vemos que ahí nos habla o se enfoca mucho a lo que es pues el tema de los beneficios, ¿no? Que es la fertilización, del aprovechamiento en este caso de la leche, ¿no? De lo que estos animales producen. Nos habla también de lo que es, en este caso, que si algunos animales sirven para como alimento, ¿no? ¿Qué oración se aleja de esa realidad? Tal vez sí me habla de crianza, pero de otro tipo o enfocado a otro sector. El 2, profesora. El 2. El comienzo de la crianza y explotación de los animales que sirvió para el desarrollo de la civilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones del Oriente. ¿Es un dato importante? Sí, ¿no? Porque al inicio de la oración 1 dice, ¿no? La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y de las cuales obtenía su alimento. El comienzo de la crianza, ¿no? Y explotación de los animales que sirvió para el desarrollo, y ese desarrollo se ve reflejado en su economía, ¿no? En la número 3. Entonces, la 2 sí se enlaza. La 3, profesora. Ya, y justamente lo que les decía, gracias Palmiro, ¿no? En una economía agrícola, los animales se utilizan para la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. Ahí está un beneficio que se obtiene justamente de la domesticación y de la crianza de estos animalitos. Entonces, sí se vincula, ¿no? Sí guarda relación la 3 también. La 5. Actualmente la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas. Ah, ya. La 1, la 2, la 3 y la 4 me está hablando de los beneficios del mismo animal, tales como su carne, tales como su guano, ¿no? El excremento de muchos que sirve como fertilizante. También del aprovechamiento de lo que producen, que en este caso algunos producen la leche, y de la leche se puede obtener muchos derivados. Allá. Se está orientando a esos beneficios que uno adquiere de la domesticación. Pero les pregunto, ¿no? En este caso, hablar de la mejora de razas, sí se puede alinear, pero se aleja, ¿no? Se aleja. Entonces, aquí podemos aplicar criterio de
redundancia, criterio de contradicción o criterio de inatingencia, chicos. ¿Cuál de esos 3 criterios se aplicaría en este ejercicio? ¿Cuál será? ¿Criterio de contradicción, de inatingencia o de redundancia? Si es que llegamos a la conclusión de que esa oración se está alejando del tema de las otras 4 que están en el mismo texto. ¿Qué criterio, chicos? ¿Redundancia podrá ser? ¿Se está repitiendo la información? Sí, profesor. ¿Se aleja? ¿Está redundando? ¿Está repitiéndome la oración? La 5 tal vez está repitiendo la 1. No, ¿Redundante será? profesora. Ah, ya. Criterio de No. redundancia no se aplica. Entonces, ¿qué criterio se aplica? ¿De inatingencia o de contradicción? ¿Contradicción? Contradicción. A ver, la idea 5, ¿a quién le está dando la contra? Si la número 4, la 1, la 2, la 3 y la 4 me dicen que se ha aprovechado, ¿no? Tantas cosas o beneficios de los animalitos domesticados, la 5 me está diciendo que no, que ha sido negativo, que no se ha aprovechado nada. ¿Nos está dando la contra a esa idea? No nos está dando la No, contra. profesora. Se está alejando. No guarda una relación directa con el tema, entonces está utilizando criterio de inatingencia, ¿ya? Y en efecto, miren, acá se utiliza el método SIR, contradicción, inatingencia o redundancia, si es que existe más de un criterio de eliminación y se marca la respuesta correcta, que en este caso sería la número 5, ¿no? Como me lo habían mencionado. La alternativa A. Bien, chicos, dudas, preguntas, consultas, tal vez, o alguna inquietud que tengan ustedes. No, Miss. No, profesora, está todo claro, profesora. Ya. Chicos, pregunta rápida, nada más como una especie de evaluación personal. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A eliminar la oración. Ya, muy bien. A eliminar oraciones. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? Hemos aprendido mediante textos, visita. Ya, muy bien, Jacqueline, mediante textos. Muy bien. Formando las oraciones. Muy bien, listo. Muy bien, Palmiro. Ahora les pregunto, ¿para qué nos servirá saber eliminar oraciones? ¿Para qué nos será útil? ¿Para qué nos será útil? ¿Para qué nos será útil, chicos? Para poder estar seguros de una oración que uno puede dar. Ya, claro, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Y esas oraciones eliminadas también les van a servir en este caso, ¿no? Incluso en la oralidad, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que obviamente las oraciones, así como en un texto escrito, las oraciones tienen que relacionarse, hablar del mismo tema. Igualito cuando ustedes dialogan y conversan, hablan del mismo tema, ¿no? Por ahí sería algo, incoherente. Tal vez están conversando con alguien sobre, no sé, la delincuencia en el país y por ahí empiece, no sé, alguien en lugar de responder a lo que le estás contando o consultando, te responda, pues no, si vamos a ir a la feria en el mes o vamos a ir a la plaza adornada en Navidad, ¿no? Tú le vas a mirar y le vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver, no? Si yo te estoy hablando de otra cosa, ¿no? Entonces ahí está y ahí radica su importancia. Muy bien, chicos. Listo, entonces, agradecerles por el tiempo y espacio que se han dado. Cuídense bastante. Si tienen alguna consulta, por favor, con confianza, pónganse en contacto conmigo para poder orientarlos y ya nos estamos viendo para el próximo bimestre. Avancen con sus exámenes. Cuídense bastante. Bonita semana, chicos. Buenas noches. Eso no era el examen, profesor, que es preguntado. Gracias, misita. Buenas noches. No, sus exámenes de su módulo.
Cuídense, chicos, cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao, chicos. Chao, Buenas noches. Misita. Chao, chao.